Bienvenidos mis amados amigos, amigas, que nos sintonizan a través del Zoom. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Hoy vamos a continuar sobre la iglesia de Pérgamo casada con el mundo. Hay muchas grandes sorpresas que el Señor te va a dar. Cuando tú leas la Biblia, escúchame bien, si estás leyendo el Evangelio de Juan, piensa como Juan. Ahí das rienda suelta a tu imaginación. Cómo pensaba Juan, sus emociones, su voluntad. Cómo era aquella época. Igual pasa con Isaías, con Jeremías. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando, escúchame bien, en el libro del Génesis, pienso cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo me estoy imaginando cómo está sucediendo, cómo la palabra va saliendo. Y dijo Dios, sea la luz. Ahí está, impresionante, ¿verdad? Y cuando estoy viendo al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Te revelaré cosas grandes y ocultas. Entonces estoy atento a lo que el Señor me quiere decir. Ustedes también, cuando escucha a vuestro pastor, la prédica, yo siempre te digo, ¿no? Trae un cuaderno, debes tener un cuaderno. Una Biblia que tú lo vas a usar todos los días. Una Biblia que lo vas a escribir, vas a anotar, lo vas a subrayar. Tenlo en tu velador. Y esa Biblia va a ser tu agenda, es la agenda de Dios. Pero siempre lee la Biblia, escúchame bien, Dios habla a través de su palabra. Yo sé que hay muchas críticas acerca de mi persona, yo sé, de que me dicen, ¿no? Y me llaman por teléfono, ¿por qué usted no habla usted su opinión, su criterio? Pero usted hace leer la Biblia, no muchos tienen la habilidad de ir para un lado a otro lado. Bueno, tienes que aprender, porque es la palabra de Dios. Y si el tiempo te gana, entonces escríbelo, porque Dios te va a hablar. Amén. Muy bien. Inclina tu rostro y dile al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque de usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitamos. Señor, gracias. Porque usted nos prometió, en su palabra está escrito, a vosotros les es concedido conocer el reino de Dios, mas solo a los otros en parábolas, para que viendo no vean, oyendo no oigan ni entiendan. El corazón de este pueblo se ha engrosado, para no ver con sus ojos, oír con sus oídos, y entienda de corazón y yo lo sane. Pero su palabra dice, dichosos vuestros ojos que ven, vuestros oídos que oyen, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron, porque a vosotros les he concedido conocer el misterio del reino de Dios, a vosotros. Por eso la iglesia no es una revelación del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento te revela el Señor como el rapto de la iglesia. Te revela la historia, cómo se va a desencadenar el fin de los tiempos. Así la gente se burle, porque te va a decir, mira, ya hubo un tsunami en Indonesia, ha muerto 200.000, ya viene el fin del mundo, y empieza a burlarse. No te guíes por eso. Guíate con la palabra, El Señor te va a hablar. El libro de Apocalipsis es la historia de Dios, la historia del fin del mundo. Tú lo puedes comprobar, léelo. Por eso, céntrate lo que dice el apóstol Juan, piensa como Juan y el Señor te va a hablar. Gracias, mi Dios y Rey. Padre, lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Ante la presión de millones de personas, ya algunos se están retractando. Es decir, yo no quise decir eso. Pero
Ustedes son inteligentes. Usted va a captar. El hombre es lo que siembra. El hombre es lo que piensa, lo que siente, lo que come. El hombre es lo que ve. Si una persona dice que Jesucristo es un tonto, si la cruz es un fracaso de Jesús, ¿no? Y Él murió y se acabó, ese pensamiento va a permanecer hasta el final, porque lo habla con intensidad. Cuando también empieza a predicar de que Jesús no es Dios, como hablan, ¿no? Muchos líderes, ¿no? De las iglesias evangélicas, líderes, y hasta tiene ese pensamiento, como este personaje que yo le hablé en la mañana, habla, ¿no? De que Jesús no es Dios. Él se cansó, durmió, comió, etc. Pero ellos no saben que el misterio grande es que Dios envió a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También hay llamada telefónica, ¿no? De personas que tienen miedo, ya están hablando como el pastor habla esto, lo otro, lo aquello, que tenga cuidado. Entonces, dentro de las personas temerosas debe haber algo oculto en su corazón y ellos tienen que resolver ese problema con Dios. Observe bien, en primera de Juan, vamos, primera epístola de Juan, capítulo número 1, primera epístola de Juan, capítulo 1, primera epístola de Juan, perdón, capítulo 4, mejor, capítulo 4, primera epístola de Juan, capítulo 4, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 15, está cerca el libro de Apocalipsis, esta epístola de Juan. Capítulo 4, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 15, mira lo que dice la palabra. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, está hablando que es Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Sabe por qué quería matarlo a Jesús los escribas, fariseos, los saduceos? Porque Jesús se presentaba como el Hijo de Dios. Y los fariseos le decían, pero tú siendo hombre te haces Dios. Por eso tomaron piedra para matarlo. La iglesia, vamos a hablar de Pérgamo, en sí era pura en sus enseñanzas, pues no había negado la fe en el Señor Jesucristo. La iglesia de Pérgamo creía en el Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Ellos estudiaban y enseñaban la palabra de Dios. No habían negado la fe ni en la palabra de Dios ni al Señor Jesucristo. Las escrituras sagradas eran enseñadas y predicadas todas las semanas, desde el púlpito hasta en las clases de la escuela de líderes. Mire en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, lo que habla el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Así está escrito. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Escúchame bien, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el evangelio. Si Dios confía en ti, el evangelio, es porque cree en ti, te da la oportunidad. Si tú eres una persona íntegra de corazón, transparente, leal, Dios va a confiar su evangelio. Y sigue, así hablamos, dice el apóstol Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. No hay que ser cobarde, no hay que tener miedo, hay que hablar la verdad. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y sigue hablando el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primera de Timoteo,
capítulo 4, versículo 6. Ya lo tiene. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Mire la centralidad de la palabra de Dios. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y sigue diciendo Pablo en 2 de Timoteo. Ahora vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 4, los dos primeros versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira, solo Dios puede juzgar a los vivos y a los muertos, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Tienes que creer, Jesucristo es Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Crees tú que cuando yo veo en los medios de comunicación masiva, no, pisotear la sangre de Cristo, pisotear el nombre de Jesús, tomarlo a Cristo como si fuera tonto, un fracasado, y hablar de que durante mucho tiempo hablaron el evangelio de Cristo, predicaron, y ahora dice Jesús no es Dios? Hay un celo santo en nosotros, tenemos que protestar. De ahí que lo que dice Tito, vamos, Tito capítulo 2 versículo 1, Tito capítulo 2 versículo 1, Tito 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Tito 1:9, ¿qué dice? En 2:1 ya hemos visto, ¿no? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero en el capítulo 1, versículo 9 dice: retenedor, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si esta agrupación grande del movimiento misionero mundial dice que Jesús no es Dios, entonces, si Él no es Dios, entonces Él no puede ser Salvador del mundo. Escúcheme bien. Si como uno de ellos habla, ¿no?, que Jesús es uno y Cristo es otro. Esa es la enseñanza del gnóstico. De los tiempos del apóstol Juan había una secta que decía que Jesús no es Dios, sino Cristo. Jesucristo es una sola persona. Jesucristo es una persona. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero desmembrar la Santísima Trinidad, decir que solo el Padre es Dios, Jesucristo no es Dios, a lo mejor también va a decir que el Espíritu Santo no es Dios. Porque si tú crees esto, entonces toda la Biblia se viene abajo. La predicación es: vaya por el mundo y predique el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está la Santísima Trinidad. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia era perseguida por su fe en el Señor Jesucristo, y lo soportaba. El creyente Antipas, de miembro de la iglesia decía esto, escuche bien, ¿no? La palabra dice: fue martirizado. La palabra mártir, martus, en el griego es también la palabra griega para testigos, tal como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Antipas era de la iglesia de Pérgamo, era un miembro, lo asesinaron. Pero este hombre murió con convicción de que Jesucristo era Dios, es Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nosotros creemos, tú crees en la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas distintas, ¿ah? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero, es la Santísima Trinidad. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice en Hechos 1, 8? Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí ya empieza la iglesia, ya la iglesia en Pentecostés. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, sigue hablando que Jesucristo es el testigo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Y de Jesucristo, testigo fiel. Él es el testigo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no te olvides. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén. Es el nombre de Dios, el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Mira, la Biblia siempre va a hablar que nuestro Señor Jesucristo es un testigo fiel. En Mateo capítulo 10, versículos 17 al 18. Fue fiel hasta la muerte. Mateo capítulo 10, versículos 17 al 18. Ya el Señor nos va previniendo. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para testimonio a ellos y a los gentiles. La iglesia tenía que dar el testimonio. Mateo 24, 9. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán, Mateo 24, 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El mundo odia a Jesús de Nazaret. El mundo odia a Jesús de Nazaret. Mira, tú puedes hablar de Dios a los budistas. Puedes hablar de Dios a los hindúes. Puedes hablar de Dios al islamismo. Puedes hablar de Dios a los católicos, protestantes. Tú puedes hablar de Dios en todo lugar donde tú te encuentras y no vas a tener problema. Pero el problema es de qué Dios hablamos. Pero si tú hablas de Jesucristo, vas a tener problema. ¿Ah? Yo y el Padre uno somos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino que te puede llevar a Dios. De ahí que en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 20 al 21, mira, la gente odia este nombre. El nombre de Jesús. Juan 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20 a 21. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, dice Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la suya. 21. Esto grábate. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre. ¿Ah? Por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Mira, si no conoce a Jesucristo, no conoce al Padre. Si rechaza a Jesucristo, rechaza al Padre. Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, este nos lo dio a conocer. Si tú, mi amado hermano, hermana, usted mi amigo, mi amiga, lectores de la Biblia, escúchame bien. Felipe era discípulo de Jesús. Le dijo, muéstranos al Padre. ¿Ah? Porque él tenía ese pensamiento. Pero después lo va a corregir porque Jesús lo va a discipular. Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoce. Quien ve al Hijo ve al Padre. Yo y el Padre uno somos. No te olvides. La Santísima Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Yo y el Padre somos uno. De ahí que en Juan 16:2, Juan 16:2 dice, os expulsarán de la sinagoga, o sea, lo van a botar de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 14-15. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14-15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor Jesucristo se queja de la iglesia de Pérgamo. Era culpable de la falsa doctrina y de ser mundano. Empieza bien y aterriza con un avión que se estrella. Mundano porque permitió que la enseñanza de Balaam entrara en la iglesia. Balaam era una doctrina llena de mundanalidad y de corrupción. Esto es una mezcla de religión con lo mundano. En el libro de Números vamos a ver al rey moabita lleno, este hombre de inmundicia, de lascivia, llamó al falso profeta Balaam para que maldijera a Israel y así derrotarlos en la guerra contra Israel. Pero no lo pudo vencer. 3 veces maldijo Balaam a Israel, pero no obtuvo resultados. Después Balaam planificó una estrategia para vencer a Israel, para corromperlo, porque no podía vencerlo. Israel estaba consolidado en la enseñanza de Dios. Y el plan de Balaam era que los moabitas seleccionaran mujeres sumamente hermosas, jóvenes, para seducir a los hombres de los hijos de Israel. Y se mezclara, escuche bien, se mezclara matrimonio moabita e israelita. Era chica, que como hoy anda pues con traje transparente, tú no sabes si es su prenda interior o es parte de su vestido exterior. De este modo seducirlo, llevarlo a la idolatría y que adorasen a dioses extraños. El plan funcionó, ustedes véanlo en su casa, anote si desea. Números capítulo 22 al 25, 22, 23, 24, 25. Números capítulo 31, los versículos del 1 al 16. Anote, Números capítulo 22, 23, 24, 25. Números capítulo 31, versículos del 1 al 16. La iglesia de Pérgamo empezó a bautizar a mundanos, personas que jamás se arrepintieron ni renunciaron al pecado. Y a estos mundanos se les nombró maestros en las escrituras sagradas. Los miembros comenzaron a vivir en fornicación dentro de la iglesia y experimentaban todo tipo de pecados sexuales. Y además participaban de las fiestas mundanas, en borracheras, y llegaron al punto de participar en las fiestas en adoración idólatras. De ahí que en 1 Corintios el apóstol Pablo escribe, creo que es muy importante que tú leas las escrituras sagradas, tú analices y tú lo vivas. Piensa como Pablo cuando él escribe 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al 33. Observa bien, 1 Corintios 10, 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, huid, escápate, corre. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, está hablando de la Santa Cena, no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos, ¿no? En la Santa Cena, todos participamos. Si tú no eres bautizado, muy pronto vamos a bautizar, no te preocupes. Y si no abre la iglesia, pues muy bien, de aquí te voy a dar orden, ya vamos a preparar la Santa Cena, el bautismo, no te preocupes. Estamos levantando líderes, Escucha bien, mirad a Israel, según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan, no son partícipes del altar. ¿Por qué dice los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? Los sacerdotes vivían de los diezmos de las ofrendas. Por eso dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Digo pues, ahora ahí va, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, que los gentiles, ahora te hablo de los gentiles, sacrifican a los demonios, los sacrifican no a Dios. Ellos piensan que están sacrificando a Dios. Que ellos piensan que esa Santa Cena es de Dios. No, están haciendo para el diablo. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está hablando Pablo.
21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué está hablando de eso? Porque también pues los gentiles decían, yo creo en Jesucristo. ¿Ah? Voy a predicar a Cristo, su palabra. Entonces ellos realizaron una santa cena a su manera. No lo que la Biblia dice, a su manera. Era personas que se habían apartado del camino. Se habían apartado de las escrituras sagradas. Era personas que desconocían las escrituras sagradas. 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Claro, mira, tú lees bastantes libros, pero no todos los libros tú debes de aceptarlos. ¿Ah? Escúchame bien. Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De lo que se vende en la carnicería, en los tiempos de Pablo, todas las carnicerías, ¿no? Ofrecía la carne de toro, de la vaca, de la res, todo esto era a los demonios, todo. Entonces, si toda la panadería, toda la carnicería, todo lo que vende pollo está dedicado a los sacrificios de los demonios, entonces tú dices, entonces, están sacrificando y yo no lo voy a comer, te mueres de hambre, pues. Mira lo que dice Pablo. De modo, de lo que se vende en la carnicería, comed. Da la orden Pablo, comed, de lo que se vende en la carnicería, comed, versículo 25. Comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El toro, la vaca, la oveja, los cabritos, no son de ellos, pues, es de Dios. Y que ellos lo usen en su sacrificio, eso no quiere decir que ellos son el dueño, porque ellos también tienen que vivir. Entonces ellos pues venden bistec, churrasco. Entonces los creyentes compran, así lo hayan sacrificado a sus dioses. Y Pablo dice, coman. No cuestione, sino ore en el nombre de Jesús. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita, ahí está, os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de la conciencia. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud nuevamente. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otros? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracia? Si pues coméis o bebéis, hacedlo otra cosa. Mira, hacéis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Por ejemplo, un adventista, ¿no? Me invita un adventista, yo lo había invitado para evangelizarlo hace como 40 años atrás. Y a mí me gusta, pues, en el desayuno, chicharrón, pan con camote, con relleno, etcétera, ¿no? Para un adventista esto es un insulto, ¿verdad? Entonces para ellos esto es una abominación. Entonces yo lo que le puse que fue mantequilla, aceituna, queso, etcétera, nada más. ¿Por qué? Porque yo sabía que ellos se iban a burlar. Algunos no toman café, etcétera. Es por causa de la conciencia. Si tú sabes que él no toma café, no tome café, pues, tómate. Pero no lo juzgue. Por comida no lo juzgue. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hechos 2:40. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40. Ya lo tiene, Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. De esta perversa generación. 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Ya había algunos malintencionados, pues.
Alguna persona que se mofa, ¿no? En 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, predique el evangelio, se creen santo, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún ni comáis. ¿Por qué? Porque si tú sabes que esa persona tiene mal testimonio, esa persona se burla del evangelio, se burla de Jesucristo, entonces la orden de Dios es, no te juntes con ellos. No te juntes con ellos. En 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14, observe bien lo que habla Pablo. Este es para negocio, para matrimonio, para todo. Observe bien. 2 Corintios 6:14. ¿Qué dice Pablo? No os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Mira, cuando pastoreaba en la iglesia de Lince, había una hermana que trajo a un hombre mundano. Este hombre mundano lo atendía pues con regalito, con florcita, le escribía carta de amor, etc. El mismo día de su matrimonio vino ebrio, borracho. Fue a la oficina y dijo, tanto se demora esa gorda. Está hablando de su futuro esposo, esa gorda. Ese matrimonio no duró ni 2 meses. Ni 2 meses duró. ¿Por qué? Porque ella desobedeció al evangelio. Muchos tienen la costumbre de llevar a la iglesia a personas mundanas. Personas que realmente no va a cambiar. Está metido en sus cosas, en sus dioses. De ahí que en 2 Corintios capítulo 6, 17 al 18, mira lo que dice 17 al 18, ¿no? 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, mira, la orden de Dios es, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Conocí una persona que se metió en un negocio con un mundano. Invirtió cientos de miles de soles. Yo digo, no lo haga. ¿Sabe qué? Lo estafó. Y cuando él se fue, el hermano tonto seguía trabajando. Yo le dije, no lo haga. Haz documentación. Pasaron 10 años y vino una persona con policía y dijo que le había estafado y que le debía en mercadería 250,000. Entonces esta persona le dijo, pero yo no he vendido nada, yo no vendo 250,000, ni eso vendo al mes, ni al año. Entonces el policía dijo, ¿usted es el dueño de tal empresa? Sí, le dijo. ¿Y usted dio la factura? Sí, le dijo. Entonces usted lo tiene que pagar. No, ¿por qué lo va a pagar? Mi socio, él era mi socio antiguo, ya tiene ya como 15, 16 años que no es mi socio. Enséñame usted una documentación legal del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del municipio de Ate, que diga que ese señor ya no es su socio y de que usted ya anuló todo. No lo hizo y tuvo que pagar. Se endeudó. ¿Por qué? Se metió con una persona mundana. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, dice así. Y el mismo Señor de paz. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Mira, Dios te da paz. Pero si tú haces otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Mire, Efesios 5:11. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 11. Ya lo tiene, Efesios 5:11. Dice, y no participéis, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, llamado el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, observa, lo dice Éxodo 34:12, era más rígido. Ellos hasta penaban con la pena de muerte a aquella persona que hacía cosas indebidas, que violentaba la ley. Éxodo 34:12, ¿qué dice? Guárdate de hacer alianza, guárdate de hacer alianza. Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar,
para que no sea tropezadero en medio de ti. Tú no puedes casarte con una persona inconversa. Aunque la gente diga todo, cualquier cosa, no te cases, te va a traer problemas. ¿Cuántos matrimonios? En la misma iglesia de Ate, en la misma iglesia, escuche cuántos matrimonios. Por casarse con un inconverso, sencillamente pues, le plantan hijos y lo abandonan. Y se van. ¿Qué será de su vida de ellos? De ahí que en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 1, versículo 1, Salmo 1.1, Salmo 1.1, ¿ya? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. No te olvides, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es un camino para Buda, para Mahoma, para los adúlteros, para los narcotraficantes, para los borrachos. No, no. Es un camino santo. No, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son personas burlonas. La iglesia de Pérgamo es culpable de las falsas enseñanzas de los nicolaitas. La palabra Nico es pueblo. Laos es pueblo. O sea, Laos son una mezcla del dominio de los religiosos sobre el pueblo. O sea, la religión manda al pueblo. Usted sabe que hay muchas religiones que dominan al pueblo. Son grandes religiones que dominan al pueblo, ¿no? Ellos son los nicolaitas. En Apocalipsis 2, 5, 6 dice, Apocalipsis 2, versículo 5, 6. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Es decir, esa iglesia puede desaparecer. Porque el Señor se retira definitivamente. De su lugar, quitaré su candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, esa iglesia desaparece. Ya su presencia no está ahí. 6. Pero tiene esto que aborreces las obras de los nicolaitas. El dominio no de los religiosos sobre el pueblo, las cuales yo también aborrezco. Mira, vive la centralidad de la palabra de Dios. Vive el cristocentrismo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. El apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay mediadoras, no hay mediadora. Ni no hay otro mediador, no hay. Porque Pedro fue bien claro con los judíos, con los escribas, fariseos, con los ancianos, con los sumos sacerdotes, le dijo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Y Pablo va a decir al mundo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús mismo va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es Dios verdadero. ¿Por qué es Dios verdadero? Porque las Escrituras lo dicen, porque yo lo creo. En Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, todas las cosas. En el mundo estaba, y por Él fue hecho el mundo, y el mundo no le conoció, por eso el mundo está loco. ¿Por qué? Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, más el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El mundo no cree en el unigénito Hijo de Dios. Hay muchas iglesias que tú tenés cuidado, porque si dice que Jesucristo no es Dios, retírate. Retírate. Si dice que Jesucristo es un hombre común, el fracaso de la cruz es un tonto, retírate. ¿Por qué? Porque a la finales, así ellos se retracte, a la finales su palabra va a prevalecer. Porque la actitud no cambia, no cambia. Son idólatras. Por eso la palabra del Señor en estos tiempos es peligroso. ¿Por qué? Ya se está definiendo las cosas.
¿Por qué se desviaron las cosas? El predicador judío de ascendencia es Gary Lee. Él habla la noticia que yo lo he escuchado en la CNN en español, que habla del pacto ya, el pacto entre Israel y los países árabes. Y esto es algo real, ¿eh? Porque ya se está moviendo ya, es la noticia número 1 a nivel mundial. Entonces, es una señal, para los judíos es una señal profética, para nosotros es una evidencia de la venida de Jesucristo por su iglesia. Pero también hay muchas personas que se están burlando de las iglesias evangélicas. Muchos años atrás, no sé si se retracta, su corazón no va a cambiar, porque la plata está primero. Dijo bien claro el predicador de ascendencia judía, Daimon creo que era, cuando el predicador Daimon dijo lo siguiente, ¿no? Él dijo lo siguiente: este hombre se está refiriendo a Dante Gebel, se está burlando de un predicador de las asambleas de Dios, Gigi Ávila, más de 50 años en el ministerio predicando la palabra. Y este se burlaba, imitaban su voz, caminaba de un lado a otro, más parecía un circo, un payaso, decía que era Daimon este hombre. Se burlaba del predicador, se burlaba de la venida de Cristo y comparaba con la película Titanic, escuche bien, decía que las ratas se estaban salvando, mientras que los niños morían. O sea que los que creemos nosotros, decía este predicador de ascendencia judía, decía que si nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia y predicamos, no es que seamos una rata, sino somos siervos de Jehová, somos siervos de Dios. Y para nosotros, el corazón del Nuevo Testamento es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no lo crees, problema tuyo. Pues ahora estoy hablando en términos generales. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo y reafirmo, y me vuelvo a reafirmar, creo en la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Yo creo, escúcheme bien, que Jesús de Nazaret es hombre verdadero, también es Dios verdadero. Vino para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo en la cruz, la sexta palabra, tetelestai, es una palabra que los contadores conocen. Los que están en contabilidad, en la ciencia política, ellos conocen también en la ciencia política. Porque Jesús dijo, toda la deuda lo he cancelado, factura cancelada, deuda pagada. Por eso dijo, consumado es, todo está cancelado. Los que lo escuchaban pensaban que estaba en problema económico. No. Jesús estaba cancelando todas las deudas. Tú ya no tienes pecado porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso Él dio un grito final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora Él está en la presencia del Señor, sentado a la derecha de la majestad del Padre. Hay una cosa para terminar. El apóstol Pablo en Efesios 2 nos anticipa. Y juntamente con Él nos resucitó, Efesios 2:6. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. O sea que vamos a estar sentados con Cristo en trono, para la gloria y honra del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Si el Señor te ha hablado a ti, por primera vez tú escuchas este mensaje, escucha bien, tú mi amigo que me estás escuchando, el Señor te habló, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Perdóname, Dios. Ahora yo creo que Jesucristo es Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Él vino como hombre verdadero, tomó mi lugar, porque Jehová puso el pecado de todos nosotros en Él. De ahí la palabra del Señor dice: si invocares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y con tu corazón cree que Jesús resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces dile: Señor Jesucristo, invoco tu nombre. Yo creo
que Jesús es Dios. Entre en mi corazón, Señor Jesucristo, y siéntese en el trono de mi corazón. Yo le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Yo creo en la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y creo con todo mi corazón que Jesucristo viene por mí, por la iglesia. Viene por mí, por la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pero tú, mi amado hermano o hermana que me estás escuchando, escúchame bien. Yo sé que tú crees, pero hay que saber diferenciar, esto ya lo vamos a ver, entre el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo por su iglesia, y la segunda venida, donde todo ojo lo verá. En la segunda venida, escúchame, Cristo va a pisar la tierra. Todo ojo lo va a ver, pero en el arrebatamiento de la iglesia, Él se detiene en el aire. Y todos vamos a ser resucitados, vamos a hacer el encuentro en el aire. Jesús viene con todos los que han muerto ya físicamente, los que murieron desde la época de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero ellos vienen con cuerpo resucitado, cuerpo físico glorificado como el que tiene Cristo. Y nosotros seremos arrebatados con cuerpos nuevos en un abrir y cerrar de ojos. Si tú crees esto, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, voy a estudiar más entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, donde todo ojo lo verá. Mi Señor Jesucristo, para mí, usted es Señor de señores, Rey de reyes. Para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Jesús es Dios. Yo creo que Jesús es Dios. Señor Jesucristo, renuevo mi fe. Perdona mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. A partir de hoy, hago un voto solemne. Voy a leer las Escrituras Sagradas. Voy a leerlo como el pastor me orienta. Leeré las Escrituras Sagradas. Viviré intensamente y voy a anhelar el arrebatamiento de la iglesia. Así los otros se burlen, hablen con cualquier cosa. Pero yo voy a creer que usted viene por su iglesia. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga grandemente. Que Dios lo bendiga grandemente a todos ustedes.